Hola. Bueno, estoy este, preparando un material para unos talleres que tienen que ver con inclusión y me parecía interesante compartir algunos conceptos que si bien no son nuevos, porque ya se desarrollaron en la década del 60, para muchos aún son desconocidos. Y esto tiene que ver con la idea de el efecto Pigmalión en educación. Eh, Esto obviamente tiene un origen también artístico, que es el mito de un escultor que hace una escultura tan bella que se enamora de esa escultura y esa escultura termina cobrando vida. ¿Qué es lo que le da a la vida esa escultura? Esa energía o ese amor que pone este escultor en ella, que termina transformándola. A través de los siglos y de los años y de distintas expresiones artísticas como puede ser el cine o la literatura, el efecto Pigmalión se ha retratado de diferentes maneras. Y por supuesto, los educadores también lo han tenido en cuenta para analizar y evaluar si efectivamente genera una forma diferente de enseñar y aprender. Y hasta ahora los resultados han demostrado que sí, que efectivamente generan una manera diferente de enseñar a aprender. Por lo tanto, es una estrategia muy importante al momento de trabajar la inclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces es la propia duda de aquel que tiene que enseñar quien genera las fronteras o las barreras de la inclusión. Entonces, a partir de este ejemplo y de este mito y de las investigaciones que se hicieron de él, nos podemos dar cuenta que efectivamente si las personas que trabajamos en educación tenemos un prejuicio favorable hacia incluir otras personas y hacia las personas que necesitan ser incluidas en el sistema, vamos a lograr muchísimos mejores resultados. Así que es sumamente importante considerar el efecto Pigmalión en educación para generar mejores clases para todos nuestros estudiantes, los que tienen una necesidad especial de inclusión y los que tienen que acompañar esa necesidad. ¿Por qué? Porque la idea de las aulas heterogéneas es que la educación pueda llegarnos a todos y que todos podamos aprender a compartir con otras personas que tienen otra manera u otros tiempos de aprender y de entender. Así que en ese sentido, como les venía diciendo, a través del arte, que es un lenguaje mucho más libre que otros lenguajes, podemos poner en juego esta teoría, ¿no?, del efecto Pigmalión en educación, que como ya les decía, ya se ha comprobado. Estoy acá estaba contestando unos tildes para poder responder unos mensajes que me estaban entrando demasiado seguido. Y bueno, sigo desarrollando este tema. Como les decía, el arte es un lenguaje mucho más flexible que otros lenguajes. Entonces también nos permite hacer puentes con las personas que necesitan ser incluidas o poder empezar a interactuar con el grupo. Ahora, decimos esta importancia del arte, esta importancia del ejemplo Pigmalión. Voy saludando a las personas que se van conectando. Mucho gusto a todos los que están. Estamos hablando de arte, educación, inclusión y cómo el efecto Pigmalión, conocerlo, nos puede ayudar a dar clases más inclusivas en nuestro curso o a tener una mirada más abierta a la inclusión y tener alguna, digamos, estrategia para empezar a trabajar. Entonces, ¿cuáles serían, cómo se puso a prueba este mito en los tiempos modernos? Bueno, más o menos en la década del 60, en 1966, dos investigadores, Jacobson y Rosenthal,
hacen una investigación que se ve plasmada en un libro que se llama Pygmalion in the Classroom, ¿sí? Pygmalion en el aula de clases, y durante este experimento lo que hacen es decirle a unos docentes de una escuela, que lo toman como grupo de investigación, que hay 6 chicos, al azar, indican estos chicos, que tienen una capacidad intelectual superior y que ellos creen que van a tener mejores resultados académicos a lo largo del año de estudios. Estos chicos eran intelectualmente iguales a los demás, habían sido evaluados y habían sido seleccionados al azar. No obstante, los investigadores monitorean el desarrollo de la enseñanza a lo largo del año y a fin de año, cuando hacen pruebas estandarizadas, efectivamente descubren que estos chicos tienen mejor rendimiento que sus otros compañeros. Cuando van a revisar cómo había sido el trabajo con ellos y lo investigan y lo sistematizan, encuentran 4 ejes que diferencian el trato que tuvieron con sus docentes de los demás chicos. Estos 4 ejes tienen que ver con un modo diferente en que los docentes, si bien no les explicitaron ni les dijeron que tenían mayores expectativas sobre ellos, actuaban en consecuencia. Entonces, según los registros, tenían mayor contacto visual, o sea, los miraban más, a ver qué necesitaban. Mayor retroalimentación, eran más atendidos en sus preguntas, ¿sí? Se les daban respuestas prioritarias, se les daba más tiempo para pensar las respuestas y también se les daba más información, o sea, les daban más material. Como a vos esto te interesa, te doy más material. O sea, en función de aquello que miraban que les interesaba de lo que se trabajaba en la clase. Y algo muy interesante que podemos hacer con todos los niños era una valoración del error como forma de aprendizaje. Cuando uno de estos chicos destacados se equivocaban, su error no era sancionado, ¿no? Sino al contrario. ¡Ah, qué buen error! Este error vamos a analizar en qué te confundiste para que todos podamos aprender de esto que seguramente les pasó a muchos, pero todavía no lo dijeron, no lo comentaron o no nos dimos cuenta. Entonces, esa valoración del error de manera positiva, ¿qué hacía? Los ayudaba a no tener miedo, a equivocarse, a preguntar, y esa mayor respuesta que se le daba a esa pregunta e incluso a esas preguntas equivocadas generaban un feedback superior al del resto de la clase. Bueno, como conclusión, estos niños, entre comillas, etiquetados con un prejuicio favorable, terminaron teniendo un rendimiento académico mejor que los demás. Bueno, entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para ayudar a incluir? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si le sacamos la etiqueta de no puede a una persona, bueno, ya estamos haciendo un montón, ¿sí? Porque el efecto Pygmalion también puede darse de forma negativa. Si tenemos una baja expectativa en relación a lo que puede rendir una persona, bueno, no la vamos a mirar, no vamos a valorar su error, porque vamos a decir, justamente, sí, no podía, se equivocó. Fíjense cómo un error puede ser un elemento de aprendizaje para todos o puede ser un elemento que ratifica que alguien no puede. Les vamos a dar menos información, porque si no pueden, no los vamos a recargar con más material. Y como los miramos menos, le damos menos información y su error no lo valoramos, la retroalimentación va a ser negativa. Así que si empezamos sacándole el prejuicio negativo a los niños que tienen alguna necesidad especial de inclusión, bueno, ya ganamos un montón. Si además creemos que van a poder y compartimos esta creencia con el resto del grupo, también. Y si trabajamos con frecuencia en el aula de clase actividades artísticas en las cuales
podamos volver a empezar y podamos tener reglas más flexibles de trabajo, bueno, vamos a estar empezando a trabajar la inclusión en nuestra aula, sea cual fuera la materia que estamos dictando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el arte nos permite poner nuevas reglas o reglas acordes al grupo y poder empezar empezar con una idea, reformularla y ser más flexibles en el momento de evaluar. Entonces, la incorporación de actividades artísticas en aulas heterogéneas es sumamente importante para que puedan tener todos los estudiantes momentos en los cuales puedan partir, digamos, de los conocimientos que tienen en ese momento. ¿Y cuáles son los conocimientos en los que todos vamos a estar de alguna manera en una posición similar de arranque? Y bueno, los conocimientos artísticos. ¿Por qué? Porque el trabajo de la creación artística tiene mucho que ver con los sentimientos y todos tenemos sentimientos. Por lo tanto, tenemos que encontrar esas pequeños hilos que nos ayuden a empezar a comunicarnos con aquellas personas que en el lenguaje oral, en el lenguaje verbal, tienen mayores problemas. Entonces, de ahí esta afinidad entre la idea de el efecto Pigmalión en educación y la educación artística. Cuando hacemos una actividad artística en el aula, nos estamos poniendo todos en las mismas posibilidades, en las posibilidades de usar el lenguaje expresivo. Y justamente teniendo en cuenta que tenemos que tener una expectativa favorable de todos los que participan en la actividad. Voy a dar y de nuevo, volviendo al efecto Pigmalión, voy a dar un ejemplo de la valoración del error o la valoración de lo diferente con una experiencia que tuve hace unos años en las clases de la escuela. Resulta que estábamos con un curso, como siempre en mi rol de profesora de educación artística, salimos a dibujar al patio, cada alumno con su carpeta y un alumno se ponía en el medio, habíamos armado una ronda y lo teníamos que dibujar de diferentes ángulos. Todos los chicos empezaron a dibujar apoyando la hoja en su carpeta de plástica, la carpeta que llevaban. Y un niño empieza a sacar hojas y empieza a dibujar a la persona por partes. La va dibujando por partes, la va dibujando en el piso y la termina dibujando de tamaño natural. Y sí, gastó un montón de hojas, pero fue increíble porque ese niño que tenía una mirada del mundo diferente, que le costaba hablar y comunicarse con los demás, pudo entender el sentido de representar la figura humana, de hecho lo entendió y lo cumplió de una manera diferente que los demás, pero bastante profunda y bastante detallada y bastante bien hecho. Y todos sus compañeros quedaron admirados. Y bueno, la pregunta es, ¿fue un error que no usara solo una hoja? ¿O fue una mirada distinta? Bueno, la verdad que fue tan lindo lo que hizo que lo terminamos colgando, uniendo y colgando como mural en el aula. Entonces, ese niño que tenía dificultades de comunicación, ese día estuvo muy feliz, pudo expresar su alegría, pudo tener después una clase satisfactoria, que tenía clase de matemática después porque estaba contento, estaba seguro de sí mismo. Y bueno, en realidad nunca supimos si fue un error, porque él hizo algo diferente, pero que en realidad nadie había aclarado, usen una hoja por dibujo. Pero fíjense cómo en ese espacio de creatividad, él, que en general le costaba entender o comunicarse o ser aceptado, logró tener una experiencia satisfactoria,
logró tener aceptación y reconocimiento del resto del mundo y logró, o sea, de su mundo, de su escuela, de sus compañeros de clase, y después logró tener una clase más satisfactoria de una de las asignaturas que más nos preocupan a los docentes, a los padres y a la sociedad, que es matemática. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se puede trabajar satisfactoriamente en educación artística de manera inclusiva, valorando a cada persona y a sus diferencias. Y, y por supuesto, es un trabajo continuo, permanente y de mucha mirada. Como decían los ejes del efecto Pigmalión, la mirada, el contacto visual con la persona que necesita ser incluida, es sumamente importante para poder entender qué necesita, cuándo intervenir, cuándo darles un espacio y que se pueda empezar a generar esa retroalimentación que muchas veces nos cuesta desarrollar. Algo que quiero decir es, bueno, agradecer a dos especialistas que me asesoran con estos temas, que son la licenciada María Pegourier y Teresa Laurenzo. Ellas son especialistas en el tema, y algo que a mí me ayudó mucho a poder abordarlo es es que ellas mismas me explicaran, ¿no?, que todavía hay mucho por investigar, hay mucho por saber y hay que compartir las experiencias, porque compartiendo las experiencias es que nos animamos a trabajar y a hablar sobre el tema. Por supuesto, siempre con humildad y cada uno desde su lugar. En mi caso, mi lugar es del docente de artística. No voy a hablar de cuestiones que tengan que ver con otras disciplinas o que tengan que ver con la medicina. Pero sí me parece importante poder brindar mi experiencia para que todos la conozcan y que cada docente la pueda tomar desde su área del conocimiento. Me parece que hay que animarse y que las expectativas que tenemos sobre los chicos y las personas que necesitan alguna adecuación o alguna adaptación, y de nosotros mismos tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos y darnos la oportunidad de ser inclusivos, de poder aprender a observar las necesidades, a investigar, a contactarnos con otros docentes o con investigadores para poder trabajar de una manera mucho más armónica y, como les decía, poder realmente lograr que nuestras aulas sean inclusivas y que no simplemente sea que haya una persona, pero que no le demos la atención que corresponde. Bueno, les agradezco mucho a todos los que me acompañaron, les agradezco mucho los mensajes y, como siempre les digo, pueden suscribirse al canal, seguir este podcast y dejar todas las consultas que ustedes quieren, que en la medida de mis posibilidades los voy a acompañar y ayudar a resolverlas. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande.